¿Qué momento para recibir a un entrevistado, no? Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Usted tiene hijos chicos? Sí, tengo hijas Sí. mellizas de 16 años. ¿Y? ¿Qué Y un edad, hijo, Y un hijo de 3 años y medio, así que tengo las dos. Las dos versiones. Sí, y con las de 16, ¿cómo hace con las redes sociales? ¿Hay control, no hay todo un control, hay tema. confianza? No, yo siempre parto de la confianza. Sí. Y que haya una cierta autonomía, que se vaya progresando en términos de salud. Es difícil porque existe el bullying, existe un montón de cosas que a los gurises generalmente también les genera frustración, Exacto. ansiedad, una serie de problemáticas que les generan a los gurises y a los mayores también, ¿no? Es decir, quizás los gurises lo viven con mayor preocupación porque además están atravesando una etapa de la vida que también es conflictiva. Pero bueno, creo que también hay que ver cómo se puede convivir y cómo utilizar la tecnología para De la mejorar mejor la manera. vida. Hoy uno se puede contactar fácilmente. Yo ayer estaba en el interior, estaba en contacto con ella. Es decir, tenés como esa facilidad, pero también tenés esa dificultad de también el grado de dependencia, el grado de ansiedad que Lo se importante es maneja. el diálogo, ¿verdad? Con los hijos, tener justamente una apertura de diálogo y de confianza, que eso es lo que a uno le da garantías. Sí, de alguna sí. manera, ¿no? También es verdad que hay otras reglas, muchas veces hay más control. Al principio cuando estamos hablando de un tema que yo no vine a hablar, pero ya que estamos, Pero es un tema que nos afecta a todos. Cuando uno lo incorpora al mundo tecnológico, porque uno también tiene ese conflicto, es decir, ¿es más temprano o es más tarde? ¿No? Bueno, la pandemia nos obligó a todos, en realidad, a ingresar a ese mundo, ingresarlos a ellos de una forma más avanzada, ¿no? Porque más hablando de los escolares, más que nada. Claro. Pero yo digo, sobre todo el mundo de las redes sociales, porque bueno, el mundo de la tecnología ya son nativos digitales, los que nacen hoy. Pero bueno, eso también tiene que tener como un mecanismo de confianza, de ir como progresando en materia de sus libertades y bueno, y también ir conversando las cosas, ¿no? Creo que también es otro de las que a veces nos cuesta, primero porque en realidad a los mayores a veces tampoco tenemos resuelto cómo se manejan esas cosas, pero bueno, también ir siendo parte de la vida cotidiana. Sí. Y tratar de limitar su uso, eso también yo comparto un poco porque a veces estamos usando el celular Bueno, todo la el de tiempo. 16 es más difícil, hay que negociar, hay que hablarlo. Con el pero de espacios 3 comunes, cuando uno está puede... almorzando, cuando está cenando, cuando está... Los momentos de familia son momentos de familia. Pero bueno. Bien, hablemos de las propuestas. El pasado lunes en Colonia, Yamandu Orsi junto a su equipo presentó 48 propuestas. Muchas de ellas hablan de incentivos en materia educativa, por ejemplo, ofrece un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños de centro educativo inicial y escuelas de la ANEP. Un apoyo que muchos se preguntan cómo se va a financiar, de dónde va a salir el dinero para todas las propuestas que se plantean en este documento. ¿Se analizó? ¿Se tiene el rumbo ya indicado? Sí, bueno, primero que nada, para nosotros fue muy importante el día lunes la presentación que hizo Yamandu junto a su equipo de 48 medidas prioritarias, que básicamente están enfocadas en 3 áreas o en 3 problemas que la ciudadanía hoy lo sufre con mucha preocupación. Por un lado, la necesidad del crecimiento de la economía, es decir, que el país salga del estancamiento económico que ha tenido, no solamente en estos 5 años, sino en la foto más larga, en los últimos 10 años. Todos los economistas son contestes de que en realidad el Uruguay tiene tasas de crecimiento inerciales del 1%, pero para dar un salto en el desarrollo no solamente productivo, sino también de nuestra sociedad necesitamos niveles de crecimiento económico más importantes y eso es un foco muy fuerte que se puso en esas propuestas. Después el otro es cómo nos cuidamos los uruguayos y sobre todo cómo cuidamos en este caso a los niños, niñas y adolescentes que son los que están más sufriendo, no solamente los efectos de la pandemia, sino también los efectos de haber tenido un proceso donde en realidad cuando la economía creció un poco, la pobreza creció también otro poco. Hoy tenemos 300.000 personas que están bajo la línea de pobreza y si uno mira el foco en los niños, niñas y adolescentes, hay 150.000 gurises en nuestro país que están bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo tiramos una soga de emergencia, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que eso pueda ir como primero revirtiéndose y después tener medidas más estructurales? Y por el otro lado, el tema de la inseguridad. Es decir, crecimiento, inclusión y seguridad son los 3 temas que si uno hace capaz que una encuesta acá bien concreta, más o menos todos coinciden que son los 3 problemas que tiene el Uruguay hoy, los más urgentes, ¿no? Entonces ahí nosotros quisimos poner un foco, sobre todo en proponer medidas que son sensatas, que son posibles de aplicar en el primer año de gobierno,
que son posibles financiar, porque muchas veces en campaña electoral a veces calentamos el pico y decimos cosas que después no se pueden cumplir, al financiamiento de las propuestas. Sin duda creo que eso es parte de lo que nosotros también intentamos buscar, es decir, bueno, en realidad nosotros no queremos generar una expectativa mayor en la sociedad, porque después la gente cuando no se cumplen esas promesas termina siendo bastante defraudada, ¿no? Este gobierno tuvo algunas iniciativas que se dijeron en campaña electoral y después no se cumplieron, y nosotros no queremos también jugar más en un momento complicado donde la sociedad tiene muchos problemas y no queremos agregarle más problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos como un primer análisis de la situación. Y nosotros ahí jugamos con o propusimos 48 propuestas de 200, ¿no? Sí. Estas son las 48 propuestas que tienen un foco primero en tratar la emergencia. ¿Cómo hacemos para que de esos 150.000 gurises, niñas, adolescentes que hoy están bajo el nivel de pobreza, cómo le tiramos una soga? Es como cuando un paciente entra a la emergencia y primero cómo lo estabilizan y después empiezan a ver si ataca las otras patologías. Yo no soy médico, no me quiero meter no, pero me parece que eso también hace a cómo nosotros podemos primero tratar de abordar la situación. Y ahí tenemos, por un lado, la posibilidad de que cuando los gurises y gurisas empiezan el año lectivo, las familias reciban un bono de 2.500 pesos para comprar los útiles. Todos sabemos que en marzo, cuando empiezan las clases, hay que comprar la túnica, hay que comprar los championes, hay que comprar, ¿no? Pero con contraprestaciones, por ejemplo, que tengan que estar... Por supuesto, claro. Los que van a empezar la escuela, o el liceo, tienen que estar anotados y tienen que hacer una serie de cosas. Eso por un lado. Después por el otro, la idea nuestra es focalizar algo que es muy importante, que es cómo nosotros hacemos para que se culminen las trayectorias educativas de nuestros gurises y gurisas, porque la educación es el principal igualador de nuestra sociedad, ¿no? Y los números de deserción no han mejorado. Y todos somos conscientes que, sobre todo en estos últimos años, han habido fuerzas de diferentes gobiernos, pero en realidad ahí hay un foco que hay que hacer un poco por lo menos de más proyección en ese sentido. Entonces ahí nosotros planteamos quintuplicar las becas para las gentes, para los gurises que hoy están estudiando. Esto no es un bono, algún candidato como Delgado propuso darle un bono de $6.000 cuando se culminen el ciclo secundario. Nosotros decimos que eso es una propuesta que pica donde no rasca, o rasca donde no pica. Es decir, en el sentido de que en realidad estarías premiando doblemente a la gente que culmina su trayectoria, pero estás dejando de lado mucha gente que todavía hoy queda porque no puede continuar con su ciclo educativo, porque no tiene dinero para comprar un libro, ¿no? Es decir, entonces proponemos quintuplicar las becas para que los gurises de 12.000 pesos por año, para que esos gurises puedan terminar sus trayectorias educativas y podamos tener un tránsito educativo mayor. Y después hay otros temas que tienen que ver con aumentar o duplicar las propuestas, la oferta educativa en áreas que son muy importantes. Las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, son propuestas que en realidad no son una creación ni de este gobierno ni del anterior, sino que tienen una creación que todos apuestan a lo mismo, creo que es muy válido, creo que es muy buena, que hoy atiende a casi 55.000 gurises de los 300.000 que van a primaria. Nosotros planteamos que hay que duplicar la oferta. Hay aparte nos aleja de un contexto que a veces es la causa de los problemas. Y los gurises están más cuidados, a veces tienen alimentación respectiva, pueden acceder a otro tipo ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Que se necesita por año? Todas las propuestas, básicamente lo que está estimado por parte de los economistas es un 0,7% del PIB, que vendrían a ser como 600 y pico de millones de dólares. Esto es, con el crecimiento inercial que hoy tiene la economía, que básicamente crece un 1%, básicamente con ese mismo crecimiento podría estar financiado parte de estas medidas que son de emergencia, ¿no? Porque además de la parte de cuidados tenemos la parte de seguridad. ¿En el primer año? Sí, sí. En el primer año de gobierno estamos hablando, solamente. Sí. Y a ver, lo otro también es, hay otras propuestas que son muy importantes, ¿no? Acá había una que dice aumentar 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social. Sí, por ejemplo, hoy hay 70.000 familias uruguayas que reciben transferencias monetarias, la transferencia Uruguay Social. La idea es aumentar un 50% para que esas 70.000 familias que reciben las transferencias monetarias puedan también tener dinero para poder alimentarse, para poder llevar a sus gurises a la escuela, para poder, mientras que la economía crece, hay más empleo, los salarios y las jubilaciones y pensiones crecen, no como pasó en este gobierno, que lamentablemente eso no sucedió, ir dándole una mano a esas familias para que también puedan tener un refuerzo en las transferencias de esos componentes. Graciani, cuando digo, porque también hablamos de los bonos del Partido Nacional, este dinero, cuando uno hace una propuesta de estas características, que obviamente que son de emergencia y bienvenida sea cuando la gente pueda recibir más dinero, supongo que detrás hay una fundamentación. Y la pregunta es, ¿cuánto pesa el tema del dinero en lo que es la deserción estudiantil?
¿Con esto qué quiero decir? Porque a mí me parece que la deserción es multicausal y no solamente es un tema económico. Y en los hechos, 7.000 y pico de personas dejaron de percibir en un momento la asignación familiar porque no llevaban a sus hijos a estudiar. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿es la plata realmente un tema o hay que atacar también otros aspectos? Porque a mí me gustaría saber que realmente les damos 2.500 pesos y que van a comprar los útiles para estudiar. Yo, en muchos casos, me generan dudas. Entonces digo, ¿hasta dónde es dar? Y en ese sentido, ¿cuál es la contrapartida? Porque incluso el tema de las asignaciones familiares, hubo momentos de encontronazos. Yo recuerdo que ya Marina Arismendi proponía quitar la obligatoriedad de concurrir a los centros de estudio para cobrar la asignación familiar, que en ese momento creo que Orsi lo cuestionaba y ahora también va en esa línea de decir que no sea obligatorio ir a estudiar para recibir la asignación familiar. Entonces, siempre estamos con esa pelea de pesitos para ayudar a una situación que para mí es multicausal. ¿Es así o no es así? No, sin duda, a ver. Porque si no es como que a mí me parece que la propuesta de los bonos y esto a veces es por la galería un poco, ¿no? No tiene una única factor de lo que se pueda desarrollar, sino en realidad la ayuda económica es una ayuda para justamente tratar de solventar los materiales cuando uno va a estudiar. Vos ahí hiciste una mezcla entre las asignaciones familiares y las becas. Porque las becas son diferentes. No, las becas pero yo digo en cuanto a la percepción económica, yo digo plata, ¿no? Plata. Pero las becas, que también es un aporte económico que estamos haciendo nosotros, tiene una contraprestación. Si vos para recibir la beca tenés que inscribirte en el liceo, en la escuela, tenés que además cumplir con determinados estándares mínimos de calidad de tus asignaciones que vas a hacer y tenés que culminar los trámites que es diferente a las transferencias monetarias. Que vos ya hablabas que las transferencias monetarias había algunas que eran condicionadas y otras no condicionadas. En el caso de la tarjeta Uruguay Libre son transferencias no condicionadas, es decir, las personas reciben esas transferencias porque están en una situación de extrema vulnerabilidad, no porque no mandan sus hijos a la escuela o los mandan, sino porque en realidad viven en un hogar que se llueve, viven en un hogar que no tiene el alimento para poder... Entonces, las necesidades básicas esas son cosas diferentes y yo creo que nosotros estamos diciendo es, por un lado, hay que inyectar recursos para que esas familias puedan alimentar a sus gurises, sin duda. Yo me refiero a lo educativo. Y después lo educativo son becas que tienen su control correspondiente y si no se cumplen con los estándares mínimos se retiran como cualquiera que recibe una beca. Lo que sí es verdad es que eso es importante, que en este periodo de gobierno lamentablemente las becas se recortaron y se recortaron en cantidad y en montos, casi un 20% en cantidad y se disminuyó un 50% su monto. Y eso tuvo un impacto en los resultados también educativos, porque sobre todo quedaron afuera o no pudieron culminar su trayectoria educativa quienes menos tienen. Por supuesto que el estudio es mucho más que recibir una beca, porque en realidad tenés que tener transporte para ir al liceo, tenés que tener la capacidad para poder estudiar, tenés que poder estudiar, si vos tenés una casa donde en realidad tenés violencia doméstica, tenés problemas, ¿no? Tenés otros problemas, es difícil, pero si no partimos de la base de darle una mano a los que de repente vienen un escalón más abajo, se la hacemos más difícil. Creo que esa es la orientación de esta medida y sin duda después hay otros temas, ¿no? Es decir, cómo hacemos para trabajar con profesionales que tengan que ver con el tema educativo y la deserción es de larga data, no es de los últimos 5 años, ya viene también de antes, veníamos mal con la educación pero había mucha política social. Pero en este gobierno se recortaron cosas, o se recortaron instrumentos que son muy importantes y tuvieron un impacto. Y eso creo que es importante. Más allá de que pueda ser de larga data, ¿no? La pandemia, en realidad creo que eso es parte también de lo que nosotros... Y lo otro que nosotros también estamos viendo es la necesidad de poder trabajar en medidas que tengan que ver en la atención de la seguridad y la convivencia, ¿no? Es decir, ayer vimos esta situación que se vivió en una cancha de fútbol donde balearon a una persona que aparentemente era un delincuente, que había tenido un problema, pero en realidad terminó baleada una gurisa que estaba yendo a ver a su novio. ¿Cómo hay que atacar esa situación que tiene que ver fundamentalmente con la violencia? ¿Pero cómo se ataca eso de narcotráfico? Bueno, tiene que haber medidas integrales, ¿no? Yo creo que ahí hay un componente donde en realidad, por un lado, hay que tratar de buscar políticas de entendimiento nacional. Creo que hay que tratar de salir un poco del foco de esto es un problema de tal gobierno, de tal partido, sino de decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer algún acuerdo en materia de seguridad y convivencia? Y creo que ahí hay que ver cómo se construyen climas para eso. Nosotros estamos intentando no poner, con la situación de precariedad que estamos viviendo en materia de seguridad, no poner el tema en campaña diciendo que sacando al ministro vamos a solucionar los problemas de la seguridad, porque ya sabemos que eso no sucede, ¿no? Tampoco estamos intentando proponer medidas que son, nosotros decimos como espejita de colores, que también terminan siendo un parche en una situación más compleja. Entonces tenemos que ver cómo se diagnostican los problemas y cómo podemos también buscar grandes soluciones. Para eso, yo no soy especialista, pero primero tiene que haber
un ataque integral a la situación. Es decir, el crimen organizado y el significa narcotráfico. un ataque integral? El crimen organizado y el narcotráfico es un problema no solamente en Uruguay, sino mundial, Claro. que pudre a las sociedades, porque en realidad se mete en nuestros barrios, en nuestras vidas y en nuestras casas. Sí, y porque es tenemos- una forma fácil de hacer dinero. ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que ver cómo lo atacamos. En el lavado de activos, ¿no? Atacamos la boca de pasta base y atacamos también la reinserción, ¿no? De esas personas que muchas veces son privadas de su libertad. Hoy Uruguay tiene 16.000 personas privadas de libertad. Gastamos mucho dinero en mantener a esas personas que están privadas de su libertad, pero todos sabemos que cuando salen peor que cuando entraron. Pero ¿no? la droga sigue Y entrando. sin duda, Pero y la sin- droga sigue llegando. ¿Y cómo y hacemos sin ahí? duda, creo que ahí hay un elemento que es importante, tener una medida, porque en realidad si nosotros tenemos 16.000 personas privadas de libertad y hay un 70% de reincidencia y hacemos un esfuerzo importante como sociedad para que esas personas puedan reeducarse y no tenemos logros, ahí creo que hay un papel importante. Y después creo que el otro tema es también cómo aseguramos para que hoy nuestros gurises, nuestras madres, nuestros hermanos vayan a la parada del ómnibus y no tengan un problema que los terminen baleando y tengan una situación más grave. Bueno, Creo las que eso es- cárceles tienen que seguir siendo órbita del Ministerio del Interior. Porque, Bueno, Delgado yo creo que propone ahí, una creación de un Ministerio de Justicia. yo creo que ahí es insensato que quienes combaten el delito después tengan que ser los que tengan que trabajar para reinsertar a esos delincuentes o esas personas privadas de libertad, para llamarlo de la mejor manera, en la sociedad. Creo que sin duda tendríamos que tener como separado ese tipo de instituciones. Bueno. Al Uruguay le ha costado eso, pero creo que eso es una de las medidas importantes. Pero creo que acá no... Pero va por el no- Ministerio de Justicia, también lo habló Orsi, uno ¿no? es En su eso, momento. pero sin duda Pero creo que sigue acá... con la idea del Ministerio de Justicia, Orsi. Sí, lo ha dicho. Sí, sí. Orsi ha dicho que en realidad tiene que haber un abordaje donde la seguridad humana sea un derecho fundamental. Entonces, por un lado tenemos la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, tiene que haber más Estado en nuestros barrios, es decir, en los lugares donde muchas veces el crimen organizado tiene más Presencia. posibilidad de desarrollarse es porque faltan políticas sociales, escuela de tiempo completo, clubes de niños, CAIF. Entonces, ahí tiene que haber un abordaje importante. Lamentablemente el Estado se ha retirado en esas áreas y muchas veces lo que termina desarrollándose es el narco y el... Claro, yo preguntaba que la droga sigue entrando y ahí cómo se ataca eso, porque este circuito acá abajo está bárbaro, pero acá arriba sigue Sin llegando. duda, por eso nosotros parte de lo que decíamos es, bueno, vos no podés tener un combate al narcotráfico o a las bocas de pasta base cuando en realidad sos un colador y te entran droga por todos lados. Entonces tenemos que tener radares, escáner, control de fronteras, cuerpos especializados. Perseguir el lavado de activos, entre otras cosas, significa quizás tomar algún tipo de medidas que no son muy populares, pero ¿Cómo que tendremos que hacerlo. Por ejemplo, que no se pueda comprar con $150.000 en efectivo cualquier cosa, porque ahí no se termina transparentando cuál es el origen de los fondos. Entonces, yo A ver, calculo que cualquiera de digo, los que nosotros está estamos acá bien, no el lavado tenemos de activos se $150.000 en un maneja bolso otro para ir a tipo de- comprar una cosa. otro ¿no? tipo de Pero dinero, si vos facilitás ese tipo de cosas, Hay otro tipo de dinero también, no solamente $100.000 en el lavado de activos, hay ¿no? O sea, mucho más. Pero ese sería lo que digo que esa medida... al chico, en realidad, y al grande, ¿cómo se Bueno, agarra? no tan chico, ¿no? Yo no sé, $150.000, no sé si es... Es verdad que los 8.000 kilos de cocaína eran $700 millones que pasaron por el puerto de Montevideo Bueno, a y ver. todavía no se sabe. Pero lo que digo es, ¿este tipo de medidas facilitan o entorpecen sobre todo el combate al narcotráfico? Yo creo que la verdad terminaron como generando una rendija Sí. donde mucha gente honesta puede hacer negocios de manera lícita y hay mucha gente deshonesta puede utilizar esa rendija. Entonces creo que también hay que ver cómo nosotros... Y después lo otro es atacar también dónde se invierte ese dinero, qué dividendos dejan, ¿no? Creo que ahí hay que tener, no solamente se arregla con policía, hay que tener contadores, abogados, ¿no? Es decir, un conjunto de profesionales. ¿Cuántas personas hay penadas por lavado de activos en nuestro país en los últimos años? ¿Ustedes tienen idea? No mucho. No muchas. Cayani, el ¿Y en tema- Uruguay no se lava activos? Hablando del narcotráfico, los- No, es decir, ¿dónde se ubica? invierte ese dinero que pasa por todo? Cuando Bueno, fueron creo que ahí hay como cuando un fue gobierno elemento. Frente Amplio, ¿no hicieron una evaluación al respecto? Sí. Hicimos todo la mea culpa, bien. pero no, yo no voy a hablar de los 15 No, años, no, estoy no, hablando no, de lo que te hay que hacer estoy para el estoy futuro. preguntando también. Porque Hay me un- parece que sin duda, nosotros hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, ¿no? Eso lo Porque, a tenemos ver, claro. el narcotráfico no es de ahora, ¿no? No, por eso. Yo Se no fue voy a decir que acentuando. hicimos todo bien. Lo que digo es, creo que ha habido un deterioro institucional del Uruguay en ese sentido importante. Primero porque en realidad
todos los días nos enteramos que pasan cargamentos de drogas por nuestro puerto, incluso por el puerto o por zonas terrestres, y sin duda eso termina siempre en otros lugares y por acá nunca hay ninguna ¿Y los allanamientos resultado. nocturnos? Entonces me parece que sin duda... Los allanamientos nocturnos no son una solución, como dice Los el allanamientos nocturnos ya gobierno. existen en nuestro país, ya hay posibilidad de hacer allanamientos nocturnos cuando hay denuncia de violencia doméstica. No, pero te estoy hablando de estos otros delitos, ¿no? Creo A nivel que de con el tamaño del bocas de problema que pajadas. tenemos, decir que los allanamientos nocturnos van a solucionar el problema del narcotráfico y el crimen organizado, creo que es un poco mucho, ¿no? Yo creo que sin duda es una medida, en todo caso la sociedad decidirá si quiere no habilitar esa medida, pero me parece que el problema es más global. Entonces, ¿cómo construimos políticas de Estado en el sentido? ¿Cómo hacemos para que esto requiere mucho esfuerzo político, esfuerzo social y refuerzo con recursos financieros? ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Bueno, hay que generar climas. Yo creo que Yamandu Orsi en ese sentido tiene algo que a veces falta en la esfera política, que es tratar de tener un entendimiento con los que piensan diferentes. Y creo que eso también puede ayudar en el próximo gobierno, si la ciudadanía vota al Frente Amplio en octubre o en noviembre de este año, también a poder arrancar este próximo gobierno con 2 o 3, 4 puntos de entendimiento sobre este tema. Porque si no, yo creo que ahí hay un problema de convivencia democrática. El Uruguay que nosotros vivimos y que añoramos se termina. Entonces me parece que también ahí hay un esfuerzo muy importante. Por otro problema, que algunos dicen que es una catástrofe, lo dijo acá Pablo Mieres el otro día. Si se aprueba la reforma a la seguridad social que pretende el PIC-CNT, ¿sería una catástrofe para el país? ¿Usted qué opina? No sé si es una catástrofe. Yo creo que es una mala reforma, una mala propuesta y nosotros estamos en contra. Y ya hemos dicho públicamente que ni siquiera vamos a ensobrar la reforma. Pero yo no lo mediría tanto en términos de catástrofe o no. Sí, lo que diría es que no soluciona un problema que sin duda el Uruguay tiene que seguir debatiendo. Este gobierno lo que hizo fue aumentar los años para trabajar al barrer. Todos los que estamos acá, los que tenemos menos de 50 años, tenemos que trabajar hasta los 65 años de manera obligatoria. Escalonado, ¿no? Sí, pero tenemos que trabajar hasta los 65 años y vamos a cobrar menos jubilaciones. Eso es lo que hizo este gobierno para tratar de mejorar el sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros decimos que eso es muy malo. Nosotros tenemos que ver cómo podemos financiar mejor el sistema de cuidados, sobre todo de las personas que cuando terminan su edad activa, ¿no? Terminamos de trabajar, promedialmente vivimos más, y eso hay que ver cómo se financia de manera de toda la sociedad. Hoy hay transformaciones en el mundo del trabajo, transformaciones en la sociedad que sin duda son muy importantes, ¿no? Es decir, todos vemos que en realidad hay la incorporación de tecnología a nuestros entornos laborales, muchas veces nos facilita el laburo, porque hoy tenemos una tablet y podemos consultar muchas cosas, pero al mismo tiempo quita empleo, ¿no? Quita aportes a la seguridad social. Entonces, tenemos que ver cómo esos equilibrios también tienen equilibrios fiscales y equilibrios sociales. Pero hay un análisis por parte del Frente Amplio. Pero yo termino con Sí. esto. Lo que te quería decir es, nosotros entendemos que eso no se soluciona ni por una medida de reformar las jubilaciones y pensiones como hizo este gobierno, ni con la propuesta de la reforma de la seguridad social cambiando la Constitución. ¿Cómo se puede mejorar? Mediante el diálogo social, tomando medidas importantes, ir evaluando también medidas, porque creo que lo que no puede haber son medidas generalistas para todos. Quienes trabajamos, yo quizás, y ustedes trabajan en un trabajo que sin duda es muy exigente, pero capaz que pueden trabajar muchos más años que de repente un jornalero o un peón rural que trabaja en la zafra de la naranja, ¿no? Es decir, son realidades y entornos diferentes en el laburo y hay que tener también políticas diferenciales. Entonces creo que también hay en esas políticas más diferenciales, muchas veces en las discusiones generales se pierden esas cosas y hay que ver cómo lo atacamos y cómo lo resolvemos. Y creo que en ese sentido faltó mucho más diálogo, mucho más... pero el tema de la seguridad social y el déficit del BPS es una brasa caliente que venía de, no sé, cuando yo hacía asado hace 15, 20 años o más atrás y nadie la agarraba. Nunca nadie se la jugaba a hacer una reforma mala, buena o como fuera. Eso también, digo, de alguna manera, capaz que no es la mejor solución. Y tuvo mucho estudio y mucho análisis. Se fue Pero tirando la la pelota para reforma del adelante. 96 fue en la reforma de la seguridad social. Pero digo, en el pero 2008 igual, hubo reforma de la seguridad social. pero igual, digo, ahora hubo una reforma. Esta es una reforma mala. Bueno, en este espantosa, sentido me refiero ¿no? de darle sustentabilidad a un sistema donde hay mucho viejo y un país Pero avanzado. yo no comparto que en realidad no se haya hecho nada. Al contrario, se hicieron cosas, algunas estuvieron bien, otras estuvieron mal. ¿Por qué no se suma frente a la campaña por el no a la reforma? La campaña de... Porque el Frente tiene una propuesta que es libertad de acción.
y tenemos una propuesta diferente. ¿Pero a si la esta. consideran mala? Porque, a ver, La gente confunde a veces también. no, lo que nosotros consideramos mala, además, es la reforma que hizo este gobierno, que promovió este ministro de Trabajo, que Pero promovió esta este nueva también. presidente. Claro, pero, Sí. pero eso estamos totalmente de acuerdo. Fuimos el único partido que no votamos vota. que la gente tenga que trabajar hasta los 65 años de manera obligatoria y bajarle las jubilaciones y pensiones. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y además consideramos que hay un proceso de diálogo social que se tiene que establecer para justamente modificar un tema que se está discutiendo en todo el mundo. Entonces me parece que sin duda eso es importante. Ahora, decir que no se hizo nada, yo creo que por lo menos no es No es nada. ver lo toda que la quiero decir, película. pero digo, Se hicieron cosas buenas cada y tanto cosas hay que ir malas. ¿no? ajustando, Sí, cada tanto yo hay creo que esta generar reforma es una ajustes. reforma muy mala, ¿no? Y la Claro. que propone también la reforma de la seguridad social, el PIT-CNT, no es una Bueno, reforma por eso muy digo, buena. la que ya está. O sea, está. Nos No, se puede gustará, modificar con una se ley. puede modificar, está. Claro. Pero digo, esta Es nueva, lo que vamos a hacer por eso nosotros en digo, el caso tema de de dar ganar. libertad de acción, quizás algo que nos puede perjudicar más, porque el primer punto que tú hacías referencia, y estamos todos de acuerdo, ¿no? El salir del estancamiento económico, o por lo menos potenciar el crecimiento económico. Se habla que si esta reforma sale, por ejemplo, se pierde el grado inversor, entre tantas cosas. Bueno, viste que se dicen muchas cosas. No, pero lo dicen los técnicos, no lo Dicen digo. que tienen que no lo digo aumentar el yo. IVA, no sé hasta Entonces digo, cuándo. si en el caso, por ejemplo, eso es lo que dicen. Yo no tengo idea. Y no, además, pero tengo que decir que hay yo no me alta voy a- chance de yo que no- el Frente Amplio sea gobierno. Entonces digo, si esta reforma sale, ¿cómo empiezan a encarar, tienen pensado cómo encarar las consecuencias de esta reforma? Yo, por ejemplo, soy el primero en ir a golpear a hacer un juicio por la plata que me puedan sacar de la SAFAP. ¿Cómo bien. van a encarar eso? Está bien. ¿Cómo Bueno, lo encaran? ¿Tienen pensado? seguramente vamos a ver qué sucede el 27 de octubre. Todos los que Obvio, nosotros... lo que pero- nosotros Ahora no hay estamos un análisis previo ¿De qué? de que si sale. Hay un análisis previo y Sí. hay muchos grupos del Frente Amplio que estamos en contra. Y que Pero más cuando allá que se trabajamos en eso, lo que estamos diciendo es que nosotros nos vamos a sobrar y no vamos a trabajar para que la papeleta triunfe. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Después, en todo caso, lo que tenemos que ver qué sucede. Ahora, lo que es verdad es que esta reforma actual del gobierno es muy mala y eso hay que cambiarla. Entonces creo que eso es lo que nosotros estamos centrados en términos políticos. Primero porque en realidad, lamentablemente, este gobierno hizo una reforma que no tuvo diálogo político y social, se asesoró con supuestos expertos, que sin duda serán expertos muy importantes, pero que algunos eran los que hicieron la reforma del 96, que entre otras cosas hicieron que los cincuentones tuvieran que desafiliarse de la SAFAP porque en realidad no le convenía la reforma que se había Sí, propuesto hace ahora 30 ahora años. reclaman el Entonces, 10%. sin duda creo que ahí hay un elemento que por lo menos a todas luces nos dicen que en realidad muchas cosas que se dicen cuando se reforman, después en los hechos no se concretan. Ahora, recortar derechos a troche y moche para solamente atacar el déficit financiero y no ver el déficit social, sin duda para nosotros es un problema. Primero porque en realidad nuestros viejitos nosotros los queremos cuidar, ¿no? La gente que se jubila luego de su edad activa, por suerte muchos viven más y tienen que tener una vida digna, ¿no? Eso me parece que es, todos ¿no? vamos a vivir más, por eso en realidad lo que se hace a nivel mundial es aumentar. ¿Por qué? Sí, Porque y uno algunos se no es lo aumentan mismo- prestaciones, algunos hacen otros aportes. Hoy las máquinas nos pagan, ¿no? Vos vas al supermercado y pagan seguridad social. Y es un trabajo menos que hay. ¿Por qué no pueden pagar un impuesto a la seguridad social? ¿No? Y esa es la discusión, no estuvo. Pero ¿por qué si todos tenemos que hacer un esfuerzo, el esfuerzo solamente recae en uno? Entonces, creo que sin duda es un debate mundial, nacional, y lo tenemos que abordar porque en realidad yo calculo que todos los que estamos acá queremos que cuando nosotros, cada uno de nosotros y nuestros familiares y la sociedad en general se jubile, pueda tener una vida digna, ¿no? Es decir, autónoma, no dependa de sus hijos para vivir. Entonces, y bueno, para eso hay que tener sin duda aportes patronales y jubilatorios. No, hoy otras lamentablemente prestaciones que también da el BPS, no sin solo duda, las jubilatorias, ¿no? Que pueden estar en sin duda el peligro. sistema de entonces creo que todo eso hay que verlo y hay que analizarlo. Ahora, principios tienen las cosas, ¿no? Nosotros estamos planteando 48 propuestas para atender las principales emergencias que hoy tiene nuestra sociedad, en seguridad, en cuidados y en crecimiento de la economía, porque en realidad entendemos que hay un país que hoy está chato, que no tiene perspectiva de crecimiento económico. Hoy el presidente de la Cámara de Industria ha dicho públicamente que en nuestro Uruguay hoy es más fácil importar que producir, y sin duda eso es un problema para todos los uruguayos, porque en realidad quienes entendemos que el Uruguay sale adelante con su trabajo, con la inversión, ¿no? Con el esfuerzo de todos los uruguayos, que el sector productivo, un sector tan importante como el sector industrial, esté planteando, entre otras cosas, que hay dificultades para poder producir en Uruguay por problemas de competitividad, por problemas de las tarifas, sin duda, por lo menos, nos interpela en términos de cómo podemos avanzar como nación. En la medida que haya crecimiento económico, va a haber más recaudación, vamos a poder financiar más políticas sociales o más políticas que nos puedan, por un lado,
fomentar el incentivo de algunas áreas importantes y además al mismo tiempo también tirarle una soga a los que están más embromados para que se puedan ir incluyendo en nuestra sociedad. Porque si no se incluyen, terminan en los circuitos de violencia y delincuencia. Pero y con sin duda- contraprestación. Sí, con contraprestación, Porque con todo. Yo esto me hace recordar mucho al plan de emergencia cuando Vázquez, ¿no? Es como un revival del plan de emergencia famoso que hizo Vázquez, en el cual hubo Y que fue tirar- bastante bueno. hubo que Teníamos tirar- 2 de cada 3 Pero, gurises estaban bajo la línea de pobreza y los bajamos a 20%. A mí me pasó, porque yo trabajaba como médico, ya que hacía 40. referencia a la periferia de Pando, en la cual, por ejemplo, en los primeros tiempos, cuando se iba a cobrar la prestación, pedían que todo el grupo familiar estuviera controlado en salud, lo cual me parecía buenísimo, fantástico. sí, sí. El día que no se pidió más, nadie más fue a controlar. Sí. Bueno, pero nadie va a dejar ir a la salud porque sí, ¿no? En realidad, hoy el problema que tiene la gente Sí, es que el va a sexo la salud, masculino- el no sexo consigue masculino, sí. especialistas, El hombre no no va. consigue El hombre los no va. medicamentos. El hombre no va. pero mirá, Te lo digo hoy- porque mirá, llevo 32 años de y médico. yo te El hombre digo, no va. yo te digo que hoy la gente va a la salud pública de nuestro país y no consigue ni medicamentos para las enfermedades crónicas, ni consigue lugares para los especialistas. Especialistas en Y, todo, en y el ahí público no, y privado. no hay un problema, Público y privado. claro, no hay problema no es un problema de contraprestación, es un problema de que el sistema está desfinanciado Sí. y está mal. No, y la reforma... Senador, Y eso gracias. creo que es importante. Tenemos que ir cerrando. Sí, Gracias sí. por la visita. Muchísimas gracias. Estamos media hora No, igual. la reforma de salud fue el Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Un placer.